XX, B es FY y el caso general es C con FXY, que es lo mismo que FYX, porque estoy suponiendo que estas parciales son todas continuas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con una forma cuadrática que tiene término cruzado, verdad? Y aquí viene la seriación del cálculo 3 con la analítica 2, ¿verdad? Ustedes en el segundo curso de geometría analítica estudiaron esto ad nauseam y ¿qué se acuerdan? ¿Qué? Que está que hay que hacer una rotación de ejes con una matriz apropiada para verla en forma canónica y poder decidir, ¿verdad?, si el animalito es una elipse o es una hipérbola o está degenerado en una parábola. ¿Está claro? ¿Estamos claros sobre el punto? Entonces tenemos que recordar nuestra geometría analítica. Entonces, ¿qué hemos hecho? A través del desarrollo de Taylor hemos transformado el problema de decidir si un punto donde el plano tangente es horizontal es máximo, mínimo, punto silla, a un problema de formas cuadráticas de la geometría analítica. ¿Ah? El desarrollo de Taylor me dice que localmente cualquier función de dos variables es un problema de geometría analítica. Fíjense que es tan interesante porque en una sola variable también hay un problema de analítica. El problema es estúpido, ¿verdad? Porque sea o una parábola para arriba o una parábola para abajo. Aquí es mucho más complicado porque puede ser la parábola de aquí para abajo, la parábola en la otra dirección para arriba, o las dos para arriba o las dos para abajo, o puede estar la cosa pues girada, ¿verdad? Entonces tengo que averiguar si la cosa está girada a cuál categoría pertenece, ¿de acuerdo? Entonces debe haber una caracterización intrínseca del objeto que me diga a cuál categoría pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabes que hay tres sopas, hay máximos, mínimos o puntos. ¿Sí? Pues vamos bien. Entonces vamos recordándonos cómo pasa la historia de las formas. Bueno, lo que resulta también claro, y eso vamos a hacerlo ahorita antes de que otra cosa suceda, pero ahorita pues sí, voy a escribir como matriz, ¿sí? ¿Sí se acuerdan bien de las matrices? Todo el pelo, no hay así problemas. Vamos a escribir esto como matriz, ¿sí? Bueno, a x menos x0 déjeme llamarlo sí, y a y menos y0 déjeme llamarlo e, ¿sí? Entonces me planto en las coordenadas correctas y entonces ¿qué tengo? F de x0 más sí y0 más eta, ¿verdad? Según lo que descubrimos es igual a f de x0 y y0 más el vector parcial de f respecto a x parcial de f respecto a y. Todo está evaluado en x0 y y0 punto psi eta más lo que voy a llamar la forma cuadrática. ¿Qué tenía yo en la forma cuadrática? Tenía un medio de f doble prima por psi cuadrado, fxx psi cuadrado, más un medio de fy eta cuadrado, más f de xy por cómo se llama psi eta. Ese era lo que yo tenía, ¿sí? Pero esto lo puedo escribir con una matriz, ¿verdad? Lo escribo con una matriz. Voy a sacar un medio. Entonces saco un medio, este conejo se multiplica por 2. Y entonces, ¿qué tengo? Psi eta, y tengo fxx, fxy, fxy, fyy, psi eta. Ese es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a hacer la operación. Sí. Vamos a describir esto como matriz. Seguramente se los han de haber enseñado así en geometría analítica. Sí. Vamos a escribirlo así. Un medio, vamos a ver, fxx psi cuadrado más f de xy psi eta más f de y eta cuadrada. Supongamos que f de xy sea c. Entonces en este caso escribir como matriz como se hace. Esto es f de xx psi, f de y eta
que me multiplica el producto escalar del 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Sí, va? ¿Sí, de acuerdo? Pero esto puedo ponerlo al revés, como xieta punto f de xx sí, f de y eta. Entonces, es ridículo, ¿no? El producto escalar lo propone cualquiera de los dos lados. Pero esta es de toda la diferencia del mundo. Porque yo luego digo que este es lo mismo que xieta. Este vectorcito lo puedo escribir como la matriz diagonal fxx fyy por xieta, ¿verdad? Y ya tengo este por este, donde el producto escalar pues es el vector renglón con el vector columna ahí multiplicado de esta manera. ¿Está claro cómo paso a la matriz de inmediato, no? ¿Sí? Bueno, entonces resulta también claro que si yo tengo ahora el término en xy por xieta, pues tengo, para que se reparta democráticamente, pongo f de xy y f de xy aquí, ¿verdad? Y aquí me da f de xy por eta contra xy, f de xy por eta contra eta, y me da todo completo. Entonces escribí como una matriz. Entonces la segunda derivada de una función de dos variables, fíjate, la primera derivada de una función de dos variables es un vector, ¿sí? La segunda derivada pues es una matriz. Entonces como que va engordando, ¿sí? Matriz es más grande que un vector. Pero es de esperarse, porque la primera derivada lo que me da información es sobre el cambio. Si tengo dos direcciones linealmente independientes, pues más vale que mi derivada me dé información sobre esta dirección y sobre la otra. Entonces, si necesito dos direcciones, necesito ¿cuántos números? Ahora bien, la curvatura, pues necesito una curvatura así, pero en el medio puede desconejarse porque puede cambiar de curvatura, ¿verdad? Entonces necesito una curvatura en el medio. ¿Cuántos números necesito? Tres. fxx, fyy y fy. Entonces pues es natural que la segunda derivada, que lo que mide es la curvatura, ¿verdad? Pues que me diga, pues sea una matriz. Y la tercera derivada, pues ¿qué me va a medir? Pues me tiene que medir xxxx, y, fx, y y todas las posibles combinaciones de curvaturas con puntos de inflexión, ¿verdad? ¿Qué es lo que me desarrolla ahí? ¿Sí? Entonces vemos que cada pedazo va teniendo su interpretación. Ahora bien, más de reto, ya tengo escrito esto como una matriz, más un término cúbico que depende del psi y eta. Déjame escribir la C, que es un término cúbico del psi y eta. Es claro, bueno, eso es algo que nosotros tenemos que probar, que cuando psi y eta se hacen pequeñitos, ¿quién va a dominar, el cuadrático o el cúbico? Pues es evidente que domina el cuadrático, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo le hago para convencerme que domina el cuadrático, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien. Vamos viendo cómo le hago para convencerme que domine el cuadrático. Entonces yo tengo acá si eta, fxx, fy, fyy, psi y eta. Esta matriz de segundas derivadas, porque el señor Hesse la descubrió, se llama hessiano. ¿Sí? No, es hessiano la matriz de segundas derivadas. Si tengo una función de tres variables, la matriz de segundas derivadas que tendrá, pues tres renglones, tres columnas. Si tengo n variables, será una matriz de ¿qué? De n por n. Y si yo sigo derivando, ¿qué voy a empezar a tener? Derivadas de matrices cada vez más grandotas, ¿verdad? Pero es bastante imbécil, ¿no? Digo, cada uno hay que nada más mantener la cabeza fría de ver que está derivando uno respecto a qué cosa, ¿de acuerdo?
¿sí? La matriz cúbica es un polinomio cúbico, la cuártica es un polinomio cuártico. Los animalitos que están enfrente, digamos, la cuadrática tiene sumas sobre I sobre J, ¿verdad? Los cubos tienen sumas sobre quién? Sobre I sobre J, pero hay tres, ¿verdad? Tengo I con J, hay tres índices que suman, ¿verdad? Cuártica 4 y así sucesivamente, ¿sí? Estos conjuntos de coeficientes que van controlando la forma cúbica, la forma cuártica, la forma quinta, la forma... se llaman los tensores, ¿verdad? ¿Sí? Son simplemente animalitos que son matrices. Fíjense, la matriz actúa en el plano, pero si tengo la cúbica tengo que comparar este plano con el que está atrás. Entonces necesito otro animalito que compare así, y el otro también compare así. Entonces todas las comparaciones posibles, pero no debe ser lo de Taylor, ¿verdad? No hay que recordar y no hay que recordar nada. Simplemente uno le piden, escriba usted la séptima derivada, se haga usted de paciencia y hace el desarrollo de Taylor, ¿sí? No hay que recordar estas mnemotecnias absurdas, ¿verdad? ¿Se recuerdan en la clase de lógica cómo recordaba uno mnemotecnias estúpidas? ¿Nunca les enseñaron la forma telegráfica de los silogismos? ¿No se acuerdan? Pues nosotros lo único que aprendíamos en la clase de filosofía era un sonsonete que luego les cuento. Se aprende más filosofía hoy en día que no yo, seguramente. Entonces pero no hay que aprenderse nada, ¿verdad? Simplemente se haga uno de paciencia y luego le pone los índices, ¿sí? Entonces vamos a tratar de convencer que la forma cuadrática, ¿verdad? Que la forma cuadrática es más importante que la forma que la forma Q, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes, lo que voy a hacer, y tengo yo una cúbica de Xi, ¿de acuerdo? La cúbica de Xi eta significa coeficiente, por Xi cuadrado eta, eta cuadrado Xi, eta cúbico, Xi al cúbico, todas las posibles somas. Bueno, ahora yo voy a ponerme listo y voy a dividir entre Xi cuadrado más eta cuadrado y Xi cuadrado más eta cuadrado y a multiplicar por lo mismo. Xi cuadrado más eta. Híjoles, qué profesor tan despierto tengo yo. Pues no, ¿verdad? Era f doble prima por x menos x era al cuadrado, lo saco de factor común, ¿verdad? Es la misma. ¿Está claro? Entonces voy a sacar de factor común, ¿qué cosa? Este animalito tiene norma 1 y este animalito tiene norma 1. Entonces saco de factor común esto, y entonces voy a tener, déjenme llamarla H, déjenme llamar al vector Xi, y este lo llamo Xi traspuesto, pero es unitario, ¿verdad? Xi tiene una conjunta porque así es unitario. Y aquí tengo Xi cuadrado más z cuadrado más Q entre la raíz de Xi cuadrado más z cuadrado. Es ridículo, ¿no? ¿Sí? Ese término, esa forma cuadrática, pues está al pelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y usted sigue algo? ¿Sí, usted? El de afuera va a ser raíz. No, es al cuadrado, tiene usted razón. Perdón. Esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque le quité una a cada quien, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver el término Q. ¿Qué términos tengo yo? Tengo eta al cubo entre Xi cuadrado más eta cuadrado, tengo Xi cúbico entre Xi cuadrado más eta cuadrado, tengo Xi eta cuadrado y tengo eta Xi cuadrado, ¿verdad? Y nada más. Son las únicas posibilidades cúbicas que tengo, ¿verdad? ¿O hay más? Se acabaron, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago acá? Hago coordenadas que aquí están mal, aquí es al cuadrado, aquí es al cuadrado, aquí es al cuadrado, la raíz cuadrada. Hago coordenadas que polares, y ¿qué me va a quedar? Un r al cubo, dividido entre ¿qué? Un r al cuadrado. Y cuando r va a 0, ¿a dónde va? A 0. Y entonces el signo de esta expresión será ¿quién? El signo de la forma que cuadrática. Entonces si la forma cuadrática, como se decía en álgebra, en la analítica, es positiva, será que una cosa para arriba.
paraboloide para arriba. Si es negativa, será un paraboloide para abajo. Si es indefinida, será un paso de montaña. Y eso lo tenemos que checar. Vamos entonces a analizar la forma cuadrática asociada al hessiano. Es el análisis de máximas y mínimas en dos variables. Pero se dan cuenta que esto no siente nada si hubieran sido ¿cuántas variables? N variables. Es exactamente el mismo cálculo que da un vector gradiente punto xi, una matriz hessiana, la forma cuadrática de dimensión n, asociada a la matriz hessiana, queda la forma cúbica por exactamente el mismo argumento. Los términos altos van a cero y se acabó, ¿sí? Entonces esto realmente está aquí, puede estar en dimensión n, 237, ¿no? Puede ser. Tengo 237 variables, ¿sí? Y ahora el problema importante es entender, ahora lo primero que me fijo es que esta matriz es una matriz que sí, simétrica, ¿verdad? Simétrica. Con lo que yo quisiera entender, las únicas matrices que yo entiendo, pues realmente son las matrices diagonales, ¿verdad? Son muy estúpidas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿será posible poner a esta matriz en forma diagonal? ¿De acuerdo? ¿Será posible poner a esta matriz en forma diagonal? Si yo soy capaz de poner a esta matriz en forma diagonal, pues ya cabe, ¿verdad? Porque si las dos diagonales son positivas, ¿qué quiere decir? Que va para arriba. Si uno es negativo y uno es positivo, quiere decir que hay un paso de montaña. Si los dos son negativos, va para abajo. Si uno de ellos, si los dos son cero, pues estoy muerto porque no tengo forma cuadrática, ¿verdad? Y entonces tengo que examinar los términos cúbicos, ¿no? Pero si tengo forma cuadrática, al menos uno de los dos no es cero y me acabó. Entonces lo que tengo que examinar ahorita es acordarme, ¿verdad? Vamos a acordarnos cómo en geometría analítica uno que hacía. Uno diagonalizaba ¿qué? Pues una matriz, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Hemos transformado el problema de estudiar los mínimos y máximos en el problema de diagonalizar una matriz. De diagonalizar una matriz simétrica, que es la matriz de las segundas derivadas. ¿Está claro? ¿Está claro el problema? ¿Está claro el punto? ¿O hay alguna pregunta? Yo estoy de acuerdo, pero ¿Estamos claros sobre el punto? ¿Estamos claros sobre el punto? ¿Entonces vamos a diagonalizar? Bueno, yo no sé si se acuerdan cómo se diagonalizaba. ¿Eh? A ver, ¿qué quería preguntar? Entonces vamos a ver cómo diagonalizamos. Vamos a ver cómo diagonalizamos la matriz. Tengo fxx, fxy, fxy, fyi, y yo quiero diagonalizar esta cosa. Bueno, la gente, ¿sí les contaron la historia de uno cómo descubrió cómo diagonalizar matrices? ¿O les dijeron la prenda se la receta? ¿Vale? ¿Les contaron la historia de cómo la gente aprendía a diagonalizar matrices? No. ¿Podrían decir que por favor me apaguen el radio que me está muchísimo? Domina nuestras vidas. ¿Las qué? Un mundo nos vigila, ¿verdad? Como Jaime Maussan, ¿verdad? Si le alguien dice que no va a querer. ¿Estamos? Pues. Muchas gracias. ¿Tú se acuerdan de cómo se diagonalizaban cosas?
No se acuerda de la historia de cómo la gente resuelve esa cosa. El problema de geometría analítica era 2x cuadrada más 3xy más 4y cuadrada, por decirlo. Esto era, pues, yo quiero calcular igual a constante. Igual a constante. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Entonces el problema, expresado de la manera más simple posible, es ¿cómo le hago yo para completar cuadrados, verdad? Entonces está re difícil, ¿no? Entonces vamos a hacerlo más fácil. 2x cuadrada más 4y cuadrada más 3x más 2y cuadrada. Este está más fácil. Este sí sé cómo hacer. Tengo 2x cuadrado más 3x más 4y cuadrado más 2y es igual a 1. Eso, y aquí pues sí, ¿verdad? Como en conejitos, se le suma lo suficiente para completar el cuadrado y se le suma también del otro lado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces esto lo transformo en un cuadrado perfecto, y aquí con una cosa aquí, con otra cosa acá, y más b cuadrado es igual a 1. Y esto pues ya sé, ¿verdad? Porque es esa figura trasladada al punto menos a menos b. Entonces ven, completar cuadrados es una buena idea. Y entonces uno dice, bueno, yo quiero completar cuadrados, yo quiero escribir el término 2x cuadrado más 3xy más 4. A mí me gustaría escribir esto como un cuadrado perfecto. Pero rápidamente me doy cuenta que no voy a poder de la misma manera que antes, ¿verdad? Entonces, si no puedo hacer pero luego me fijo otra cosa. Luego había otra evidencia. ¿Qué hago yo? Si yo quiero estudiar esta cosa igual a una constante, ¿yo qué hago? Para hacer una gráfica, ¿yo qué hago? Resuelvo, pues voy a resolver, aquí tengo x, aquí tengo y, voy a resolver y como función de quién? Como función de x, ¿verdad? Y entonces hago mi gráfica. ¿Sí? Y me fijo que de vuelta aquí de lograr, no, vamos a hacerlo. ¿Y qué observo? Que puede ser una elipse o una hipérbola, solo que va a estar quieto, torcida. ¿Está claro? Vamos a hacerlo. Si han hecho esto alguna vez en su vida, entonces está claro que lo que voy a obtener es una elipse o una hipérbola que está torcida. Entonces yo ya sé, en el fondo de mi conciencia, ¿qué cosa? En el fondo de mi conciencia sé que esto es una elipse que está quieto, torcida. Y entonces la pregunta, ¿en qué se transforma? Me dice, si esto si este es X y esto es Y, y a este lo llamo Xi, y al otro conejo lo llamo Eta, me fijo que en las coordenadas Xi y Eta es una elipse ¿cómo? Una elipse normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro el punto? Entonces digo, voy a cambiar ¿de qué? De variables. Quiero cambiar de variables de suerte tal que ¿qué? Que se devuelva en las nuevas variables una suma ¿de qué? De cuadrados que perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el razonamiento. Y históricamente la gente despejó, la gente se dio cuenta que eran pedazos de elipse y pedazos de hipérbola, solo que chuecos, y luego dijeron, bueno, vamos a hacer un cambio de coordenadas de manera tal que ¿qué? Pues de que yo me interese. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver. Entonces,
se hace ese cambio de coordenadas? Si aquí tengo x, y aquí tengo xi y eta, pues x y y quiero escribirlo como xi por este animalito más eta por el otro animalito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué me digo? Me digo, bueno, vamos bien. Vamos bien. Yo también descubro otra cosa. Después de hacer 2 o 3 de estas cosas, me fijo en qué. Fue la siguiente observación experimental. ¿Por qué no se lo dices? Ah, sí está bien fácil, ¿verdad? Pero esto llevó un cierto número de años. ¿Qué se fija? Que para de alguna manera quitar el término XY, siempre están que haciendo una que rota. Es un milagro, no es obvio a priori que es una rotación, ¿verdad? Eso se descubre. Es el descubrimiento. Ensayo varios ejemplos y me doy cuenta que lo que hago es rotar. No es obvio. No es obvio para nada, ¿verdad? A priori que rotando se arregla. Así sucede. Y entonces digo, bueno, entonces mi nuevo sistema coordenado, pues voy a poner aquí el vector coseno de teta, seno de teta, y aquí el perpendicular que es menos seno de teta, coseno de teta. Y lo pongo así, donde teta es el ángulo que rota, ¿sí? Entonces digo, bueno, x es igual a xi por coseno de teta, seno de teta, más eta por menos seno de teta, coseno de teta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces eso va a ser x, ¿verdad? El vector x es igual a eso. Y ahora digo, me armo de paciencia, ¿verdad? ¿Y qué hago? A la antigua digo x es igual a xi coseno de teta menos eta seno de teta, y y es igual a xi seno de teta más eta coseno de teta. Y luego, conejitos, armarse de paciencia, ¿verdad? Armarse de paciencia. Y tengo, bueno, 2x cuadrada más 3xy más, ¿cómo se llama? Más 4y cuadrada. Y entonces, ¿qué hago? Voy a sustituir, ¿verdad?, la x y la y en términos de los animalitos en función de xi y de eta. Entonces yo sustituyo. ¿Y qué va a pasar? Voy a obtener cochinero por x cuadrada más otro cochinero por y cuadrada, perdón, por eta cuadrada, más otro cochinero por xi. Eso es claro, ¿verdad? Pues simplemente eleva al cuadrado y tengo puros cuadrados, dobles productos, y los reagrupo, ¿de acuerdo? Donde los coeficientes aquí dependen de teta. Dependen de teta y dependen de teta. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿qué digo? Yo quiero escoger los ejes nuevos de suerte tal que este término se vaya a hacer. Y eso me va a dar una ecuación ¿para quién? No, para teta, ¿verdad? La pregunta se transforma. ¿Cómo debo yo derrotar los ejes, ¿verdad?, de suerte tal que ¿qué? De suerte tal que el término x y desaparezca para que en las nuevas coordenadas sea o una suma o una diferencia de cuadrados. ¿Queda claro? Pues todo el argumento depende de si habrá una teta que es capaz de matar a ese término. ¿Estamos de acuerdo? Supónganse que para matar este término me quedara coseno de teta igual a 17.